Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener la lectura de esta tarde. Si pueden ir al libro de Mateo capítulo 14. Vamos a leer de los versículos 27 al 31. Mateo 14, 27 al 31. Yo voy a leer el primero y ustedes me ayudan con el que sigue. Y así alternadamente vamos a llegar hasta el 31. Ok, otra vez les repito, Mateo 14, 27 al 31. ¿Verdad? Y si se pueden poner de pie, por favor, para referencia a la palabra de Dios. El versículo 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En el 21, respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Todos juntos en el 31, por favor, hermanos. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vamos a orar, por favor. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y, Señor, por el lugar que nos has dado para reunirnos. Señor, te pedimos que te reúnas ahora tú con nosotros, Señor, que hables a nuestro corazón y que tu palabra, Señor, encuentre lugar ahí. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón y, Señor, llena de tu poder y de tu gracia a tus siervos, Señor. Bendice la predicación y, Señor, te pido que nos ayudes a salir de este lugar, Señor, mejor de la manera que entramos, Señor. Bendice a cada siervo que está aquí, a cada hijo tuyo, Señor, y bendice a nuestro pastor en esta tarde. En el nombre de Dios Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mateo capítulo 14 nos enseña una historia muy conocida y sin duda hemos escuchado un montón de mensajes de este pasaje, de la vida de Pedro aún más, un personaje popular en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Muchos enfatizan su caída, de su negación del Señor, y también las cosas buenas, ¿verdad? Como Dios usó a Pedro y predicar el Evangelio y la gente que él sanó. Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios sanó a muchos y gloria a Dios por Pedro. Podemos aprender muchas cosas buenas y cosas malas también. En esta noche quiero traer un mensaje que se titula ¿por qué cristianos fracasan? ¿Por qué cristianos fracasan? Pedro comenzó a caminar sobre el agua como resultado de obediencia al Señor. Cuando Cristo llama a alguien, Él da junto con el mandato la habilidad. 1 Tesalonicenses 5:24 nos dice esto: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿por qué es que Pedro fracasó si él estaba obedeciendo a Dios? ¿Por qué es que Dios nos guía hacia diferentes lugares en esta vida y nos permite fracasar? Vean conmigo la historia en Mateo 14, cómo es que Pedro fue el único de todos los discípulos que se animó a obedecer y creer que era el Señor quien andaba sobre el agua. Fíjese en el capítulo 14, regresando al libro de Mateo, por favor. Dice en el versículo 27, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese yo soy era algo muy reconocible, era un dicho que ya habían escuchado. Y luego les dice Cristo en el versículo 29 y les dijo: ven, ven. Entendiendo Pedro que él fue llamado por el Señor Jesucristo y le dijo que si él lo seguía a él iba a serlo un pescador de hombres. Pedro ya había respondido al llamado de Dios, había conocido. Para Pedro obedecer ese llamado era algo que él sabía hacer. Pedro tenía la fe para seguir y descender del barco. Pero interesante que Cristo le dijo a Pedro y a los discípulos, después de este acto grande de caminar sobre el agua, le dice: hombre de poca fe. O sea, se contradice, ¿no? Tiene una gran fe y luego le dice: hombre de poca fe.
¿Qué fue el problema? ¿Dónde fue el error? Comenzó bien, pero no terminó bien. Muchos cristianos comienzan bien y tienen buenas intenciones y buenos motivos, buenos principios para comenzar bien, pero algo sucede entre el comenzar a terminar, que comenzamos a ver fracasos en nuestras vidas. Todo cristiano comienza bien. El problema no es el comenzar, el problema es terminar. Pero también comenzó bien, pero la razón por qué fracasó fue por tener poca fe. La razón por tantos cristianos que se van para atrás al mundo o dejan de ser fiel o fracasan es por poca fe. Vamos a analizar bien entonces, hermanos, que el problema de Pedro fue fe. La fortaleza espiritual, mis hermanos, es tan importante en la vida cristiana, más de lo que podemos enfatizar. Es importante servir al Señor, es importante envolvernos y tener compañerismos y establecer compañerismos y amistades. Es importante hacer todo esto, hermanos, pero aún más que eso, hermanos, es fortalecer nuestra fe. La Biblia nos habla de debemos añadir a nuestra fe virtud. Y a la virtud, y así ir añadiendo más y más cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra fe vaya fortaleciéndose, engrandeciendo, siendo más fuerte. Yo le pregunto, cristiano, ¿cómo está su fe en esta noche? No su conocimiento, porque hay personas que conocen mucho de la Biblia, pero su fe es débil. Conocen mucho de las doctrinas y saben hablar tan elocuentemente y pueden decirte de arriba y para atrás y hasta en otros idiomas, griego y hebreo, y te explican tremendas explicaciones. Pero ¿cómo está su fe? Interesante que Dios dice, cuando habla de la fe, dice la asimila a un grano de mostaza. Algo tan pequeño e insignificante, sin embargo puede mucho. La fe es bien importante. ¿Está fortalecida su fe? Dice, ¿de qué está hablando, pastor? ¿Qué no? Al leer la Biblia y todo eso fortalece nuestra fe, nos da conocimiento. Pero la fe, mi hermanos, es algo que debemos poner en práctica. Es como el ejercicio, mi hermano. No vamos a agarrar músculos si no levantamos pesas. Por más que usted le eche el shake ahí, ¿verdad? Del músculo, joven, y se lo toma cada día, no le va a hacer músculos. Le va a sacar un montón de espinillas en la cara, pues no le va a dar músculos. Tiene que levantar pesas, tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ejercitar su cuerpo, para ejercitar los músculos, para hacerse más fuerte. Entonces, ¿cómo está ejercitando su fe? ¿Qué hay en su vida que lo está empujando? Que lo hace sentirse incómodo, que lo hace a veces tomar pasos que usted no sabe qué paso tomar, o se la lleva muy fácil su vida cristiana. Es que ya tengo todo mi conocimiento, ya tengo todo arreglado, ya tengo todo en orden, y eso es lo que hago lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya lo tengo todo, vivo tranquilo. Hermano, si usted está viviendo una vida tranquila, espiritual, lo más probable es que su fe no ha fortalecido. Debemos fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque el diablo sabe atacar, hermanos. Recuerde que la Biblia dice que la fe, la palabra de Dios, cae en diferentes terrenos. Y si cae en el camino junto a muchos espinos, es el afán que hunde esa semilla. Si cae a un lado del camino, se desvanece, se va la semilla, no siembra, no se agarra fortaleza, no se permanece. Y hay un diablo, dice la Biblia, que está esperando ahí para robar la semilla. ¿Por qué? Porque él sabe, hermanos, que cuando oímos la palabra de Dios, ahí nomás no vamos a agarrar fe. Si fuera así, todos, hermanos, estaríamos moviendo montañas a la mano a cada ratito. El problema no es escuchar y aprender. El problema es ponerlo en práctica. Por eso el libro de Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, que nomás oímos y no ponemos en práctica. El momento que salimos de estas puertas, debemos de poner en práctica lo que hemos escuchado. Por eso es importante tomar notas, por eso es importante poner atención, por eso es importante pedirle al Señor, háblame, Dios. ¿Por qué? Porque queremos salir de aquí más fuertes de lo que entramos. ¿Por qué fracasó Pedro? Primeramente porque quitó sus ojos de Jesús. Dice Hebreos 12:2 que debemos poner nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Poniendo nuestros ojos en el Señor, hermanos, nos va a ayudar a no fracasar. Ponemos nuestros ojos en el que es el iniciador, el autor de nuestra fe.
Por lo tanto, cuando algo venga a mi vida, cuando algo difícil venga, como tengo mi mirada puesta en el que comenzó mi fe, entonces voy a poder aguantar los golpes y las pruebas de la vida. ¿Por qué? Porque no he quitado mi vista del que me inició la fe en mi corazón. El problema, hermanos, de nosotros y tantos cristianos es que ponemos nuestra mirada en la debilidad de los hombres, en los problemas, en nuestros límites de posibilidades, en errores de autoridades, en fracasos de líderes espirituales. Mientras Pedro tenía sus ojos puestos en Jesús, él no miraba los vientos, él no miraba las aguas. Hermano, esta vida es difícil. Cristo le prometió a los discípulos: tendréis aflicción, pero digo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, la pregunta es si vamos a pasar pruebas o no. Yo le dije a una familia, querida familia, esta mañana que estaba orando con ellos aquí enfrente, le dije: hermanos, son nuevos en la iglesia, estaban viniendo apenas y en 2-3 semanas y gloria a Dios por eso. Pero le dije: mire, ¿sabe qué? Prepárese, porque el diablo va a atacarlos. Porque el diablo no está contento que están viniendo a la iglesia. Él quiere que ustedes dejen de venir a la iglesia. Le va a poner trabas, les dije esto y oré con ellos. Y ellos dijeron: gracias, pastor, por orar con nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque el diablo es lo que él está queriendo hacer. Esta mañana encontré unos jóvenes corriendo por los escalones y tuve que correr atrás de ellos. Y no creo que mirándome, yo creo que pensaron que no podía correr, ¿verdad? Aunque después de que corrí tuve que agarrar oxígeno, pero no les enseñé eso. Pero los correteé, los alcancé. ¿Qué pasó, pastor? Porque yo vi cuando estaba subiendo: pastor, y comenzaron a correr. Y en ese momento nomás como que agarré una agilidad, para arriba, y los alcancé. ¿Qué pasó? No, veníamos hacia usted, pastor, para saludarlo, dice. Y los agarré y los llevé hacia las clases dominicales y dije: ahí es donde tienen que estar. ¿Por qué? Porque somos obstinados y que así tienen que hacer las cosas, y porque es pura regla, y porque no, mi hermano, porque nuestros jóvenes, la única esperanza que ellos tienen es estando siendo enseñados por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? Su palabra. La única esperanza que tienen nuestros hijos es a través de la palabra de Dios. Cada domingo le preguntamos a nuestros hijos: ¿qué aprendiste hoy en Escomunicar? ¿Qué te enseñaron hoy? ¿Qué aprendiste? Porque queremos saber que están asimilando lo que se les está enseñando. Mientras tengamos puestos los ojos en Jesús, no vamos a ver los errores de los demás, los errores de la iglesia, lo negativo de nuestras vidas. Usted concéntrese en lo negativo y se va a hundir en lo negativo. Número 2, ¿por qué es que Pedro fracasó? Porque tuvo miedo. Fíjense el versículo 30, bien rápido, dice así: pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice lo siguiente? Tuvo miedo. Pedro no tenía miedo en el versículo 28, pero sí tenía miedo en el versículo 30. Qué rápido cambió la circunstancia, ¿verdad? Esas aguas eran las mismas cuando él comenzó. No hubo nada de diferencia. La diferencia es que le entró miedo. Salud. Porque si podemos en otro tiempo, también podemos en este tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Porque es que antes sí podíamos y ahora no. Porque es que antes era más fiel y ahora no soy tan fiel. Porque es que antes era un ganador de almas y ahora no gano almas. Porque es que antes Dios podía proveer mis necesidades con este trabajo, que no quizás pagaba como ahora, pero Dios proveía mis necesidades. Ahora necesito trabajar tanto que a duras penas vengo a la iglesia. Porque es que Dios antes podía y ahora no. Porque es que cambiamos tan fácilmente. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, dice la Biblia. Él no cambia. Porque antes servía a Dios y ahora no. Porque antes era fiel y ahora no. ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Su palabra ha cambiado? Porque ahora tenemos miedo y antes no. El miedo viene cuando no estamos siguiendo al Señor cumplidamente. Cuando no estamos llenos del amor de Dios. La Biblia dice que el amor perfecto, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Porque es que hay cristianos con miedo. Yo sé que ahí vienen circunstancias en la vida, hermanos, que a veces entra un poco de miedo. ¿Qué va a suceder con este problema? ¿Qué va a ocurrir? ¿Es verdad lo que va a pasar? No puedo pensar lo que es posible suceder, esto y lo otro, y entra. Pero hermano, eso en ese momento no tenemos que recordarnos que si Dios nos ha sacado y librado de otros problemas, hermano, también nos va a sacar de este. Dios sabe que usted tiene necesidad. Dios conoce, hermanos. Recuerden, la Biblia dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Dios tiene control de su vida. Él sabe su necesidad. Él sabe que no tiene nada en su bolsa ahorita. Él sabe lo que usted está pensando. ¿Cómo lo voy a hacer mañana cuando venga la renta? ¿Cómo le voy a hacer esto cuando venga los biles? Dios sabe eso, mi hermano. Pero el problema no es la necesidad, mi hermano. El problema es que perdemos ánimo y entra miedo en nuestra vida. Hermano, ese es pecado. ¿Por qué, pastor? Porque, hermano, teniendo un Dios tan grande, tan firme, tan fiel, tan constante, nunca ha titubeado, nunca ha cambiado su carácter, su personalidad. Es el mismo que libertó al pueblo de Egipto a través de ese desierto, y los libertó a través de el mar rojo y todo lo que vio. Es el mismo Dios que servimos hoy en día. Y la última vez que yo chequeé, hermanos, nadie está atravesando un mar rojo aquí. La última vez que yo revisé, aquí no hay nadie con un faraón y un ejército atrás de usted para cortarle la cabeza. Ahora, metafóricamente probablemente sí, pero, hermanos, es el mismo Dios que servimos. Dios nunca intentó guiarnos por senderos donde iba a haber miedo, hermanos, donde íbamos a tener miedo, hermanos. Por eso el salmista dice en 23: aunque ande en valle de sombras de muerte, Dios dice claramente: no importa por dónde andes, no tengas miedo. It's okay, yo estoy en control. Oh, cómo nos haría bien, hermano, cómo descansaríamos más tranquilamente. Hay cristianos aquí que no duermen a gusto en la noche por el miedo. Cuando un cristiano se sale de la voluntad de Dios, le da miedo. Noten que los discípulos se quedaron dormidos en vez de orar como el Señor les mandó orar. ¿Se acuerda ese pasaje? Del 22 al 26 vemos eso. Dice en el versículo 22, capítulo 14. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, asustado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo me pregunto, hermanos, estos discípulos tenían la característica de dormirse cuando el Señor estaba dormido. ¿Se acuerdan cuando estaban en el monte Getsemaní? Les digo que oraran para que no entraran en tentación. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. ¿Por qué cree usted que este barco se encontraba en aguas turbalientes de repente y están con miedo? ¿No será que se quedaron dormidos estos en el barco? Y se fue despegando el barco, se fue despegando mientras el Señor estaba orando. Fuera para que ellos entraran en oración también, que estuvieran orando. Pero, hermano, cuando dejamos de hacer lo correcto, entra miedo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué cristianos tienen dificultades de regresar a la iglesia? Por miedo. No saben qué esperar de Dios. Saben que están mal, saben que han hecho mal, saben que están lejos de Dios, y por eso tienen miedo a acercarse a Dios. Hermano, al Señor no hay que temer, mi hermano. Mejor hay que temer al pecado. Entró miedo en la vida del discípulo. Qué feo es vivir con miedo. Qué feo, es horrible, hermanos, vivir con miedo. Vivir sin saber que todo va a estar bien. No podemos tener un cántico en nuestra boca. No podemos silbar un cántico espiritual. No podemos estar contentos. ¿Por qué? Porque siempre con miedo. Por eso Dios dice que no debemos afanarnos de nada. No, la ansiedad es una de las razones más principales por las enfermedades y por problemas en los hogares, de salud, de enfermedades crónicas, por la ansiedad. Aquí tenemos ejemplo tras ejemplo en la Biblia, hermanos, de cristianos que se preocuparon, y por preocuparse en lo que tenían que preocuparse, se salieron de la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de David? Cuando el diablo vino a incitarlo, en vez de que David confiara que Dios estaba con él, David fue y contó a su ejército otra vez. El libro de Crónicas capítulo 20 nos enseña eso, cómo Dios se enojó con David y le advirtió su siervo. Le dijo: no hagas esto contra Jehová, no lo hagas. Y él dijo: no, lo voy a contar para estar seguro. Y contó otra vez a todos los hombres que tienen espada, para sentirse cómodo, para poder dormir a gusto. Y se enojó tanto el Señor que envió un ángel a matar a un montón de la gente, a mortandad con espada, hasta que David se arrepintió de su maldad. ¿Cuál era su maldad? ¿El pecado con Betsabé? ¿Cuál era su maldad? ¿A robar? No, el pecado de faltarle fe al Señor, de tener miedo. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por miedo? La Biblia habla de que como cristianos debemos andar confiados como un león.
Debemos tener confianza en lo que hacemos. Es ahí donde ejercitamos la fe. Número 3, se olvidó del mandato de Cristo. Cristo es el que dijo ven, no las circunstancias, no los demás discípulos. Cristo, Dios, el verbo encarnado, le dijo ven. El fracaso o miedo viene a la vida de un cristiano cuando se ha olvidado o es desobediente al mandato de Dios. Cristo le dijo ven. Dios sabía del agua, Dios sabía de la tentación, Dios sabía de las circunstancias, Dios sabía que el viento era impetuoso, Dios sabía y conocía las debilidades de Pedro. Dios ya lo sabía, pero aún así le dijo ven, sígueme. Pero Dios, tengo que tener esto listo, tú sígueme. Pero mi cuenta de ahorros, tú sígueme. Pero esto, Señor, y esto, dice Dios, no, tú sígueme. Ven, ven, ven. Y ese es el problema, porque tantos cristianos nos estamos hundiendo en vasos de agua, en problemas sencillos y no complicados. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer. No queremos obedecer lo que es correcto. Joven, no pienses que Dios va a bendecir tu vida si andas haciendo algo incorrecto o viviendo una vida inmoral con una señorita, tocándose, besándose y haciendo otras cosas fuera del matrimonio. No piensas que Dios te va a bendecir un día y te va a dar buenos hijos y un buen hogar, porque de Dios nadie se burla. No podemos agradar a Dios aparte de la palabra de Dios. Dios dice que de Dios nadie se burla. ¿Por qué queremos jugarle al cristianismo entonces? ¿Por qué queremos jugar con el diablo? ¿Por qué queremos vivir una manera afuera de la iglesia y una manera en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué queremos pretender con el Señor como si Dios es un títere o como si es un Dios falso ahí, pagano, pintado, nomás dibujado? No, mi hermano, Dios es un Dios real y verdadero y celoso, dice la Biblia. ¿Por qué? Hermanos, tenemos que establecer una línea de separación, una libra donde decimos los que están por Jehová, pónganse en este lado, porque servimos a un Dios celoso, mi hermano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que hacemos. ¿Sabe por qué Pedro, hermanos, se comenzó a hundir? Porque le entró miedo. Miedo no es una característica del Espíritu Santo, mi hermano. Usted lee en Gálatas capítulo 5, ¿no dice que el fruto del Espíritu es miedo? No está esa palabra en esa lista del fruto del Espíritu Santo. Pero si lo encuentras en el fruto de la carne. ¿Cómo podemos agradar a Dios? La Biblia dice que el justo por la fe, ¿qué? Y sin fe es imposible de qué agradar a quién? A Dios. Entonces, mi hermano, la obediencia es clave. Filipenses 1:6 dice la Biblia así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es palabra de Dios. Y si Dios le manda a usted a hacer algo, mi hermano, cúmplalo. Si Dios le puso en su corazón a hacer algo, no deje a Dios esperando. Yo le pregunto, cristiano, ¿hasta cuándo va a comenzar a crecer su fe? ¿Hasta cuándo va a comenzar a ejercitar, a cambiar, a ver cambios drásticos que Dios quiere y anhela de su vida? Hay cristianos que se han hundido en el mar y hay otros cristianos que no quieren bajarse del mar, ahí metidos con miedo, temor, no quieren avanzar en su vida espiritual, quieren seguir siendo los mismos perdiendo la oportunidad de caminar sobre agua. Podemos criticar a Pedro todo lo que queramos criticarlo, pero fue el único entre la bola que caminó sobre agua. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo caminamos sobre agua? Número 4 y último, perdió su fe. Fíjense el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? Hebreos 11:6, ya se lo dije, pero la Biblia dice: sin fe es imposible de agradar a Dios. Es imposible. Nuestra fe viene de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cristo lo dijo de esta manera: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Hasta cuándo vamos a entender que necesitamos más de Dios y menos de nosotros? Es importante venir a escuchar la predicación más que cualquier cosa en nuestra vida, meditar en la palabra de Dios, orar, leerla, estudiarla. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser fortalecida, y lo menos que yo quiero es perder mi fe. Mi hermano, yo no quiero en 10, 15, 20, 30 años ya no creer lo que antes creía.
Yo no quiero ser uno más que antes creía en la doctrina sana. Antes se paraba por la firmeza. Yo no quiero ser uno de esos predicadores, mi hermano, donde dice una cosa aquí y sus hijos están poniendo en práctica otra cosa. ¿De qué sirve que yo pueda influenciarle a usted y ser esto y lo otro, pero mis propios hijos no tienen convicciones, no creen lo que yo creo, no creen en lo que enseña la palabra de Dios? ¿De qué sirve? Pero ¿sabe dónde viene? No digo que son hijos perfectos. Entonces vamos a tener nuestras luchas, vamos a luchar con ellos y vamos a pelear la buena batalla con nuestros hijos. Pero mi hermano, el día que yo descuide mi fe, es seguro la caída. Es seguro la caída. Es una lucha constante, mi hermano. Es una lucha, especialmente con nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están criándose en una generación diferente, en un tiempo diferente. Aunque todos los tiempos básicamente es lo mismo, el mismo pecado, el mismo diablo. Pero lo que estoy diciendo es que ahora quieren cambiar ellos las normas y conducta espiritual de la palabra de Dios. Ellos quieren decirnos a nosotros qué es lo que es correcto. Que no es tanto necesario este vestuario, que no tenemos que exagerar acá, y que podemos andar con estas ondas, y que el joven puede ser un buen cristiano pero peinarse como el Justin Bieber, y la señorita puede servir a Dios en el coro pero vestirse como Beyoncé y como Jennifer López. Oh, pero está bien, porque lo importante es el corazón. Cristo dijo, es cierto, lo importante es el corazón, pero de lo que sale de la boca ¿cómo dice la Biblia? De lo que sale del corazón habla la boca, dice la Biblia. Es importante cuidar el corazón. Yo nunca, hermano, quiero caer en el error de venir a la iglesia casualmente, tarde, como algunos entran a la iglesia, porque yo ya hice lo que tenía que hacer esta mañana. A ver qué me puede enseñar mi pastor. El día que yo entre así a la iglesia, le prometo que está por venir mi caída. O aquellos que quieren estar afuera y no adentro del servicio. Vas a una conferencia y el pastor de la conferencia, en vez de estar adentro, anda afuera caminando los pasillos. No quiere escuchar la predicación. O los líderes no quieren estar adentro. Y digo, la Biblia dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Dónde está el deseo de la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hambre? Es importante venir con un corazón sincero a Dios. Dice, Señor, háblame a mí. Y cuando estemos en el servicio, mi hermano, no poner atención al hermano al lado mío, o la hermana al lado mío, o la familia que no vino, o la familia que sí vino, sino decir al Señor, Señor, aquí estoy, háblame, Señor. Háblame a mí, yo estoy mal, yo necesito cambiar. Yo, no mi esposa, no mis hijos, yo, Señor, háblame a mí. Pero ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Cómo venimos? ¿Cuántas veces salimos de la iglesia diciendo, qué buen sermón, wow, qué tremendo? O sí, ¿cómo lo aplicaste? ¿Qué cambiaste? ¿Cómo creciste esta semana entonces? Hábleme de las devocionales que estás teniendo. Hábleme de la oración, el tiempo más que estás invirtiendo. ¿Cuántas almas ganaste esta semana? ¿Cuántas horas saliste a tocar puertas? Oh, pastor, está hablando de obras. Entonces ya ve, Lolo quiere medir mi vida espiritual. No, mi hermano, lo que sí sé es que cuando somos los cristianos que debemos hacer, la Biblia dice que va a haber fruto. Pastor, ¿qué comió hoy? ¿Qué le dieron? Nada. Pero lo que sí sé es que estoy cansado de ver cristianos fracasar. Entonces, ¿cómo podemos triunfar en la vida cristiana y no fracasar? Número uno, reconozca su necesidad de Dios. Pedro llamó al Señor, Señor, sálvame, porque reconoció al único que le podía salvar. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, nadie más que Él. Ponga sus ojos en Él, porque Él nunca le va a fallar. Es lo único que estoy enseñándole, hermanos, es algo que ya sabemos, ya lo hemos escuchado, sin duda alguna. ¿Cómo está su fe en esta noche? Cuando vengan esas tempestades y lo quieran tumbar, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a reaccionar cuando alguien venga y le acuse de algo malo? Cuando alguien venga y lo critique
y lo quieran lastimar y le quieran decir que lo están traicionando y lo están lastimando, ¿cómo va a reaccionar usted? En la carne y que vengas, entonces voy a defenderme. O va a decir: Señor es mi vengador, el Señor sabe la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero ¿sabe qué? Vienen las tempestades y reaccionamos y fracasamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque quitamos nuestros ojos del Señor. Porque entra miedo, cuando debemos ser gobernados por miedo. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Cómo estamos en esta noche? Padre Santo, bendice tu palabra. Señor, yo no